¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Arrancamos el Café Ganadero y lo vamos a hacer con un invitado, con el que ya estamos en la previa hablando y mucho dialogando acerca de lo que puede pasar en el sector. Por eso no lo voy a demorar y lo voy a saludar inmediatamente. Marcelo Ormesto, para mí es un verdadero gusto saludarte. ¿Cómo te va? Qué gusto. Igualmente, el placer ¿Bien? También es mío. Muy bien, Carlito. Bueno, con Muy Marcelo bien. somos contemporáneos, esto hay que decirlo, Sí, sí. a un trabajo que arrancamos prácticamente en aquel mercado, en el mercado de Ganado Rosario, ahí en Piñero. Lo hacemos obviamente recorriendo el trabajo de Roján desde el arranque mismo de la firma. Así que para mí es muy fácil poder desarrollar y poder preguntarte acerca de lo que estamos viviendo y estamos conociendo en ganadería. La primera pregunta que yo quiero hacerte está relacionada, ya que nosotros venimos más o menos en la misma dirección, es el mejor momento de la ganadería. Estás atravesando el mejor momento de una situación que fue compleja años atrás, ¿no? Sin duda, sin duda. Para los que venimos ya hace más de 20, 25 años mirando el negocio, esto no pasó nunca. Creo que es inédito. No solamente los precios que hoy tiene la ganadería, sino los mercados, las expectativas. Creo que todo está muy bien. Y bueno, y es que por fin, ¿no? Sí. Porque la verdad es que nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, algún día las vacas van a valer y vos las tenías cada vez en los campos más marginales, en las partes más malas de tu campo. Y bueno, hoy resulta que hoy la vaca es eficiente, tiene un atractivo que realmente antes uno ni lo tenía en cuenta. Hoy un kilo que vos producís al destete o un porcentaje de preñez que lográs superar respecto de otro año y toda esa eficiencia que vas logrando, hoy con los precios que tiene la ganadería, yo te diría, venimos a decirte que definen tu negocio. Marcelo, los tiempos cambiaron, eso está realmente muy, pero muy claro. Yo, de hecho, le he realizado alguna nota a tu abuelo, con el que era una persona que te ampliaba el abanico de conocimientos permanentemente. Y yo recuerdo preguntarle a don Edgar acerca de cómo llegaba la hacienda a los mercados. Y él me decía, mira, la hacienda, Carlos, en algún momento llegaba en tren. Hoy la historia cambió, es diferente, hay que ayornarse a estos nuevos tiempos, todo ha cambiado. Digo, la tecnología nos permite poder desarrollar remates por streaming. ¿De qué manera hay que acompañar? ¿De qué manera? Aquello era con mucho esfuerzo, sacrificio. Yo no digo que esto no lo sea, pero teniendo en cuenta lo nuevo, lo que estamos transitando, ¿de qué manera ustedes tienen que acompañar para esta transformación que tiene la ganadería? Bueno, empezando por hacer alianzas, como la que hemos hecho acá en este mercado, donde vos hoy haces la sumatoria de esfuerzos de un equipo técnico como el que hay acá, que te permite tener una gran conectividad, ya sea por canal rural o por streaming. La alianza con otros consignatarios de otras provincias que te permiten poder generar un volumen y un mercado de distintos puntos del país, en donde vos puedas llegar por ahí con un lote tuyo de Cuenca del Salado y que esté operando por ese lote un colega tuyo de provincia de Córdoba, de Río Cuarto, o un consignatario colega de Entre Ríos, del sur de Entre Ríos. Lo mismo para aquellos colegas que están en centros de producción, más en el norte de Santa Fe, o el norte de Entre Ríos, que pueden volcar sus terneros y que los pueda absorber algún cliente de la Pampa Húmeda. Entonces, lo primero es cambiar ese paradigma en donde por ahí en la época de mi abuelo el cliente era del consignatario y la cosa era muy cerrada y la venta era el precio del ternero era el valor que decía el consignatario o el comisionista zonal. Y hoy yo creo que el principal cambio es la información, pero Claro. es en todo, ¿no? O sea, la ganadería obviamente, gracias a Dios, acompañó todo ese proceso, gracias a Roján, que fue un poco el que promovió y el que masificó los remates televisados. Hoy tenés hasta 2, 3 remates televisados por día, pero esto en el 2008 era toda una novedad. Habían algunos remates por pantalla, pero remates televisados, mercado,
3, 4, 5 casas consignatarias. Fue toda una novedad. Y me parece que lo más importante fue eso, fue la información, es poder permitir llegar a los lugares más recónditos de la Argentina con un remate en donde el productor, el capataz, el encargado o el comisionista local sabía lo que valía la hacienda porque estaba mirando Canal Rural. Y bueno, y también obviamente DirecTV, digamos que fue también... Revolucionó porque permitió llegar con una antena satelital a una tapera en el medio de un campo, ante DirecTV, y el tipo podía ver este tipo de remates. Entonces, bueno, fue una transición muy rápida, porque cuando vos hablas de todo esto, esto empezó en el 2008, no hacen 20 años, o sea, son 15, 16 años. Y es impresionante cómo ha avanzado. Yo me acuerdo, empezábamos a filmar con unas cámaras que valían una fortuna, con un cassette, que el cassette iba a Uruguay, o sea, es todo mucho más sencillo. No habían celulares con cámaras, entonces uno va perdiendo dimensión de la evolución de todas estas tecnologías, pero sin duda que hoy a las casas consignatarias, por ahí como la nuestra, que hemos sido siempre una casa consignataria regional, local de la provincia de Santa Fe, y que por ahí salíamos un poquito a algo de Córdoba o alguito Entre Ríos. Bueno, a raíz de todo esto logramos federalizarnos y estamos en, no sé, te diría mínimo 10, 12 provincias operando regularmente. Ya te voy a meter por el negocio, obviamente, que nos va marcando el escenario del presente y el futuro de la ganadería, pero déjame quedarme con tu trabajo específicamente, porque obviamente, y vuelvo con aquello que yo te planteaba de tu abuelo, era mucho más complejo, tardabas mucho tiempo en enterarte de cuánto se vendía la hacienda en Corrientes o cuánto se vendía la hacienda más allá de Liniers, en la Cuenca del Salado o en La Pampa o en San Luis. Hoy la historia es diferente y en cuestión de segundos sabés cuánto se vendió en cada región. ¿Cómo es para ustedes, teniendo en cuenta que cuentan con toda esa información, tener esas herramientas de saber cuánto cuesta la hacienda de determinada calidad, de conformación, de clase y en determinado lugar? ¿Cómo es para el negocio eso? Muy saludable, sobre todo, y yo no me canso de decirlo, muy saludable, sobre todo la información que da nuestro mercado, este mercado. Claro. Porque nosotros cuando vendemos un lote en Rosgan, bajamos el martillo y es un contrato entre la bolsa y el consignatario. Vale decir de que ese precio es fidedigno. Yo no puedo decir, che, vendía 5.500 pesos y después cuando voy a informarle al centro de cómputos, no, en verdad no se vendió. Bueno, un lote, 2 lotes, pero si vos tenés remates de 10, 12.000, 15.000 cabezas o 20.000, la veracidad de esos precios nos han llevado a tener un índice de precios de Rosgan, que está homologado por la Facultad de Ciencias Económicas. Creo que sigue siendo así, ¿no? No, ya no, pero sí empezó. Se hace desde acá, desde la Bolsa de Comercio. Que bueno, obviamente esta entidad, para nosotros, la Bolsa de los Rosarinos, es una institución que tiene una trayectoria muy impresionante. Entonces, vos me decís, bueno, ¿qué aporta? Y bueno, aporta mucha transparencia, mucho valor a lo que el productor produce, que son terneros, kilos de ternero. Entonces vos decís, che, bueno, ¿y cuánto vale mi ternero? Bueno, hoy se aplica el índice para alquilar un campo, para hacer un contrato de capitalización, para, no sé, para poner una deuda. Hoy hay deudas que se aplican sobre kilos de ternero, índice Rosgan. Sin duda. Como se usa el índice de precios en el mercado de Liniers. Entonces, hoy que vos tengas información que surja de mercados institucionalizados es súper importante. Y conectado con lo que hablábamos al principio de tu charla, respecto del valor que hoy tiene la ganadería, con lo que vale la hacienda, qué importante es tener un valor de referencia y saber a dónde estás parado, ¿no? Y hacerlo de una manera institucionalizada a través de consignatarios que están muy respaldados de hace muchos años, enmarcados dentro de un mercado de la bolsa. Hablaste del valor de la hacienda y ahí quería llegar. En los últimos años, no sé, ponele 10, 15 años, nosotros lo que corríamos era detrás del valor como consecuencia de esa inflación que nos perseguía permanentemente. Hoy quizás hay que seguir corrigiendo, hay que seguir mejorando, hay que seguir frenándola, pero es diferente a lo que vivimos, donde si vos no mejorabas el precio de una semana a la otra, ese productor se terminaba enojando, porque en esa carrera de inflación terminaba perdiendo y no sabía en qué momento vender los animales. ¿En qué momentos, desde tu punto de vista, estamos hoy?
Hoy estamos en un momento primero de un parate en términos de valores. Esa recomposición tan rápida que venía teniendo en el caso de la Hacienda, digamos, era como un serrucho ascendente en donde todos los meses por ahí tenías un estancamiento, pero volvía a subir, volvía a subir, volvía a subir. Hoy te encontrás con que en un ciclo, vamos a suponer de 4 o 5 meses, que un productor compra un ternero, lo lleva a un feedlot, lo engorda y lo vende, probablemente antes la eficiencia se la daba la diferencia de compra-venta. Claro. Pero probablemente la eficiencia venga por cómo producir esos kilos, de qué manera, si lo haces a pasto, si lo haces con grano. Nos ayuda mucho que hoy el maíz relativamente está en términos de precio versus el valor de novillo gordo o de ternero. Está para barato. dar valor agregado. Exacto. Pero hoy la eficiencia define tu negocio. Sí. A todas luces el precio está muy tranquilo. Y para mí eso es muy positivo, porque en un negocio de largo plazo como es la ganadería, la previsibilidad es un tema muy importante. Y el aspecto financiero más importante aún. Viste, creo que con la tecla en algo, en la eficiencia de ese productor que necesita mejorar en kilos y obviamente vender en el momento determinado. En un lugar que pueden ser 5, insisto, 10 años atrás, como bien lo marcaste con la inflación, se solucionaban esos problemas. ¿Vos creés que ese productor empieza a corregir de a poco, a ciencia cierta, saber qué es lo que le está pasando, de la manera que tiene que ser eficiente, o todavía le cuesta y está en ese proceso de me quedé con lo anterior del tema inflacionario? No, yo creo que el productor argentino es lo más versátil que hay. Puede. Yo no sé si hay muchos productores, al menos en la región nuestra, que tengan la capacidad de adaptación al cambio como pasa acá en la Argentina. Sin ir más lejos, fíjate lo que cuesta conseguir hoy un ternero de 300 kilos, 300, 320, 330 kilos gordo, que antes era lo que el productor apuntaba a hacer un proceso corto justamente por este proceso inflacionario para no quedarse descalzado. Por parte del maíz por ahí valía mucha plata, entonces decía, bueno, entro con un ternero de 180, salgo con un ternero de 300, 310, 320. Hoy te diría que están ingresando a los corrales los animales con 270, 280, 300 kilos y están ya saliendo con 400 kilos, 420 kilos. La gran masa crítica de la oferta de gordos que vos tenés está por encima de los 370, 380 kilos netos. Y yo creo que eso responde mucho a esto que estamos hablando. Hoy, si vos no sos eficiente, si vos no tenés digamos, a ver, yo necesito hacer mis kilos baratos a pasto, después dar la terminación con el corral. Se ha involucrado mucho la industria sobre ese novillo más pesado y eso también yo creo que aporta un valor muy interesante a la cadena porque, digamos, zapatero sus zapatos. Hoy el productor puede hacer esos kilos eficientes en su campo de recría y vender un novillo recriado a pasto de 350 o 400 kilos y que lo termine de engordar la industria que conoce y tiene muy aceitado todo el engranaje posterior de la cadena y asegurándose su oferta. Entonces, hay un montón de cosas que han ido cambiando en el negocio que yo creo que siempre para mejor, porque son más kilos que hoy el productor está percibiendo al momento de la venta y muchos de esos kilos hechos a pasto. Marcelo, 2022, 2023 nos atravesó una gran seca. Eran todos los remates con un buen volumen, con una buena cantidad. Quizás ahí el precio todavía no terminaba de acompañar, no estaba esta recomposición del valor. Hoy la historia es distinta. Digo, si yo veo la faena de lo que va a dejar los primeros 5 meses del año, si bien todavía me faltan números concretos de mayo, estoy viendo que voy a tener más o menos parecido a abril y me va a dar 5 millones de cabezas o un poquito menos en esos primeros 5 meses y pierdo el 10% con respecto al año pasado. ¿Vos notás que te están faltando novillitos y vaquillonas con destino al abasto local y que lo que te llega con más kilos? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, acá tenemos dos razones. Yo creo que, bueno, la gran seca que vos decís, esto impactó directamente en los rodeos de cría. Los toros que habitualmente se retiran en el 1 de enero o fines de diciembre, la gran mayoría, y en muchas regiones de nuestro país, se han extendido los servicios
hasta entrado, te diría, marzo, con lo cual, fíjate que todavía estamos ya en junio y encontrás remates con mucho volumen. Sí, Y eso porque viene la zafra. La zafra no fue en febrero o en marzo. Entonces se fue escalonando mucho. Y también tenés un proceso interesante de retención en aquellos lugares en donde la seca no pegó tanto y que han podido tener sus pasturas y han tenido sus verdeos y que han podido sembrar en tiempo y en forma, que hoy realmente con un kilo de ternero, más o menos 6.000 pesos, hacer recría a campo a una pastura que vos la tenés amortizada, que hasta te diría podés llegar a hacer una suplementación. Sí, claro. Porque hoy un costo de una suplementación puede estar en el orden de los 2.000 pesos de kilo producido, contra un kilo de 6.000 pesos, sigue siendo eficiente. Entonces, hay una arista es el clima y la retención. Y creo que la otra es que esa retención hoy, si vos la haces de manera eficiente, de vuelta, te define un negocio. Si vos en 30 días a un bicho le metés ahora, qué sé yo, 20, 25 kilos en una pastura que vos ya la tenés amortizada y que para vos ya está, y tenés ese pasto y lo podés aguantar. Y hay un tercer punto que creo que no es menor. Nosotros tenemos, además de la consignataria, tenemos una inmobiliaria. Y de tanto en cuanto nos juntamos con los dos equipos. Y hoy una jaula de novillos equivale a un departamento de un dormitorio. Entonces vos te encontrás... En el centro de Rosario. En el centro de Rosario. Sí. Vos te encontrás con alguna situación de que ese productor que antes, para cubrir sus gastos, vendía una jaula de novillos, o dos. Hoy a lo mejor con 15 novillos, 20 novillos de 450 kilos. Compensó. El tipo compensó y pagó sus gastos. Claro. Porque la recomposición que tuvo el precio de la hacienda respecto de un montón de otras cosas ya aumentó. Está por encima del valor del novillo de la inflación. Por lo entonces, menos, claro, entonces también hay una retención por parte del productor que te dice, para, yo vendo una jaula y la otra demorala, llevala a pasto, porque la realidad es de que vos hoy no tenés esa necesidad por ahí estricta de hacerla a vender, porque ha tenido, hoy digamos que ahora pasamos por baches, ¿no? Ahora estamos recomponiendo de vuelta los valores del gordo, pero así todo, hoy creo que estamos con precios muy, muy competitivos. Yo coincido plenamente. Hoy y en los últimos días veíamos una oferta que cuando supera, Cañuelas, el mercado Rosario, las expectativas de aquellos que van a comprar, castigan un poco el precio. También vamos a entrar en esa etapa, ¿no? La de buscar un equilibrio. Si bien hay una oferta moderada como consecuencia de que después en el mostrador no se convalida, me parece que en el gordo y con 350 o 400 kilos vamos a tener que encontrar un equilibrio de precios que cambien cada vez menos, ¿no? Que la oscilación sea cada vez menor. No sé si coincidirás eso. Coincido y creo que también hay un cambio de paradigma en el ideario del consumidor, o sea, todo este cambio que venimos teniendo en términos de mercados y de un libre mercado de una vez por todas, poder exportar libremente, pone al consumo interno en un papel en donde yo creo que definitivamente hay que salir. Eso de estar pensando en que la Argentina, creo que lo charlamos la otra vez, se coman 40, 50, 60 kilos de carne vacuna per cápita por año, es un delirio. Entonces hoy, claramente, el consumo interno, lo que yo vengo percibiendo es que deja de ser ese gran absorbedor del... ¿Vos creés que no va a ser más 70-30, que en algún momento puede ser 60-40? No digo 50 y 50 todavía, porque me parece que habría que cambiar un poco también la cabeza, pero 60-40, 60 local, 40 de exportación. Yo creo que sí, y creo que estamos yendo a eso. Y que cada vez se vienen abriendo más mercados y de que cada vez se está apuntando a llegar a eso. Claro. Y que claramente van a empezar a tomar de una vez por todas valor las carnes sustitutas, el pescado, el pollo, el cerdo, y se va a empezar a equilibrar un poquito más el tema del consumo interno. Pero nosotros venimos con una lógica muy rara, ¿viste? Porque nosotros veníamos con que acá la variable de ajuste era el mostrador de la carnicería. Entonces, cuando el carnicero o el mostrador, no, Doña Rosa, como dicen, no te paga esto, entonces pum, se caen los mercados, se cae Cañuelas, se cae Rosario, se cae La Directa, se cae todo.
Hoy me parece que la cosa va por otro lado y por eso también encontramos en el gordo una cierta nivelación. Yo creo que tuvimos un pico alto por el fin del año pasado, que siempre, por lo general pasa, pero los precios se han mantenido. Vos podés tener alguna baja, qué sé yo, bueno, si el novillo valía 200, 300 pesos, pero no fue una caída abrupta o una subida abrupta, no sé. Yo al menos no percibo, yo veo que ya venimos hace varios meses con un equilibrio. Bien. Marcelo, hablaste de la inmobiliaria y hablaste de ganadería. Entonces yo te pregunto, si ustedes lo tienen más o menos visto, si ese productor que hoy necesita invertir, el productor en su mayoría invierte en el campo. ¿Sí? Siempre lo ha hecho. Pero la pregunta es ahora, ¿notás que está invirtiendo en la compra de algún campo para meter más animales en algún momento? ¿O ya está comprando los animales y haciendo una inversión fuerte para ese campo que ya lo tiene bien preparado? ¿Qué notás? Porque también digo, ante la ausencia de los animales de los últimos 15 años, yo el campo le perdí el alambre, la aguada, etcétera, etcétera. No tengo manga. Entonces, ¿en qué proceso crees que está ese productor? ¿En la compra de campo, en mejorar su propio establecimiento o ya en comprar los animales? Es decir, bueno, ahora sí, voy a mejorar en volumen mi rodeo. Mirá, el ganadero por definición yo creo que, y me defino como tal, porque nosotros somos ganaderos de pura cepa, tenemos vacas y tenemos campo ganadero. Por definición el ganadero es amarrete. Entonces el ganadero, la plata, por lo general, compra algunos toros, arregla la manga, los corrales, capaz que arregla la balanza, hace un alambre, un potrero. El agricultor por ahí, la cabeza del agricultor es un poco más, más audaz, o es más, va más a... Es que los procesos son más cortos también, ¿no? Acá tenés que planificar muchos años y con una Argentina... Y te cuesta, ¿viste? A nosotros vos decís, che, vendí una jaula de novillo, y vos vas a poder reponer una jaula de terneros, y vos con lo otro... Marce, perdón, una vaca de conserva, vos llevabas vaca de conserva a un mercado y te comprabas las zapatillas. Totalmente. Hoy bien, la matriz ha cambiado. Hoy con una vaca y media de descarte te compras una vaquillona preñada de primera línea. Claro. Entonces... Yo veo que hay un proceso lento de recomposición del stock, de retención de los productores hoy están reteniendo. Si vos me preguntás directamente, che, hoy un productor te vende una jaula de novillo, compra un departamento, bueno, a veces pasa, ha pasado. Creo que los campos, hoy la ganadería y toda esta bonanza de la ganadería que se está transitando, bárbaro para el que lo agarró bien parado. Ahora, para el tipo que su campo ganadero, durante tantos años de malaria ganadera, lo alquiló para hacer una agricultura medio pelo, pero era más rentable una agricultura, una sojita de 12 o de 14 quintales que tener un rodeo de cría. Para ese productor volver hoy a la ganadería es muy complicado, es complejo porque recomponer un stock es muy difícil. Hay que hacer un pequeño paréntesis, vemos que lentamente está apareciendo el crédito, y el crédito con tasas, como la inflación está tranquila, ya están dando tasas por debajo del 20%, lo cual es muy bueno para ese productor que hoy tiene un campo que dice, che, yo esto se lo alquilaba a un sojero que hoy con 12 quintoles no me lo puede pagar ni a gancho porque el escenario de la... Qué importante de la chacra mixta también, ¿no? Totalmente. Entonces hoy vos con crédito probablemente tenés mucha tecnología, decís, che, vos haces un par de perforaciones, bombas solares, no necesitas por ahí tanta infraestructura para la ganadería y podés de a poquito ir recomponiendo con financiamiento, podés. ¿Falta gente que trabaje en el campo? Un montón, porque eso sí que se ha perdido. La cultura del tipo que sabe curar una bichera, que sabe capar un... Fíjate, prestale atención a la cantidad de lotes en los remates que aparecen en los terneros enteros. Lo más, y a veces no pasa con la cuestión de que, che, yo lo vendo entero porque convierte más kilos. No tienen gente para capar. Claro. Y termina siendo un problema y un inconveniente, porque la gente se ha ido de los campos se han alquilado, se han ido a los pueblos, y es muy difícil hoy recomponer. Me aparece todo eso, mucho macho entero joven. Sí, un verso. Sí. Marce, bueno, agradecerte por este rato, pero no quiero despedirte sin antes hacer un repaso de los remates. Sé que lo laburan mucho con las ferias y el remate en el mercado de Rosario, acá en Rosgan, con algunos remates que ya tienen programados. ¿Cómo viene esa agenda pensando en el mes de junio? Mes del Mundial, que no es poco. Bueno, mirá, en lo inmediato, bueno,
todos los miércoles en el mercado. La verdad que en el mercado Rosario muy, muy contentos. Estamos, la verdad, muy consolidados ahí con los ingresos nuestros, que me parece que es importante. Estamos planificando ahora para justo el día de la apertura del Mundial, a la mañana. Estamos con la intención de hacer un remate de faena por streaming. También encontramos ahí una muy buena salida, sobre todo para todas estas categorías de la vaca pesada, del novillo Hilton. Claro. Y bueno, por supuesto, siempre si aparece algún lotecito de invernada, también lo sumamos. En lo que tiene que ver con Rosgan, bueno, es Rosgan itinerante, creo es tostado. 23. ¿No? 23 de junio estábamos todos en tostado. Venimos todos medio baqueteados, pues tuvimos Palermo, Corrientes a la semana siguiente. Bueno, la verdad que siempre haciendo balances positivos, porque de vuelta se logran los volúmenes, se consolidan los precios, siempre de mercado. Obviamente reconozco que Exponacionales fue un poco más trabajoso, pero así todo lo sacamos adelante con un muy buen resultado. Y bueno, por supuesto también con nuestra Feria de Cañada de Rosquín, que es mensual, creo que es ahora el 9 de la semana que viene, y Santa Regina, que es una unidad de negocios, provincia de Buenos Aires, que para nosotros es duro, porque llegar de la provincia de Santa Fe medio de lejos, a un lugar bastante muy encasillado, ¿viste? Con productores chicos, pero se viene consolidando muy bien ahí con el trabajo de Fran del Popolo y Agus Pignaroli. Estamos, la verdad, que muy, muy contentos. Muy contentos. Bien. Muy bien. Marcelo, gracias por este buen rato en este contexto y para seguir hablando un poco de aquel pasado, de recordar lo que nos sucedía o le sucedía a la firma, y del presente y el futuro te vamos a seguir convocando. Me encanta, me parece buenísimo. Con Marcelo Ormesto, nosotros llegamos al final de este Café Ganadero. Los invitamos mañana para las 8:30 volver a hacer un café, en este caso hacerlo con María Laura Neffen. Chao, gracias.